tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, miércoles 6 de septiembre. A ver, estamos con el congresista para empezar el programa, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. A ver, congresista, algunos temas. No sé si le parece empezar con lo que se viene el día de mañana. No, ¿es el viernes? ¿La interpelación? La interpelación. Viernes. Día viernes, viernes 8. ¿Vendría la posibilidad de una censura o no? Es decir, la huelga ya se solucionó, aunque el viernes han dicho los maestros, Pedro Castillo a la cabeza, van a salir también en huelga nacional. ¿Cuál es la lectura que hace un poco de la situación finalmente en la educación? ¿Se ha superado la huelga? ¿Por qué Pedro Castillo anunciaría ese tema? Se lo digo porque pareciese que ellos quieren ejercer presión para volarle la cabeza a la ministra de Educación, Marilu Martens. Yo, Cristian, no veo de qué manera el que ellos paren el día viernes, no paren, pueda ejercer alguna presión pensando en pedir la cabeza, como dicen algunos, de la ministra Marilu Martens. Esa posibilidad no existe. Lo que existe es acá una interpelación que ya viene de días atrás, sí, y que el día viernes se tiene que llevar a cabo sí o sí. Y acá yo traigo a colación que durante la huelga, muchos analistas políticos, medios de comunicación, congresistas, decían que no debería interpelarse porque estaban en huelga y era quitarle el piso un poco a la ministra. Ahora que ya se levantó la huelga, dicen que tampoco debemos interpelar porque ya no hay razón. Yo creo que sí hay razones dadas, válidas, fundamentadas para esta interpelación. La ministra nos tiene que explicar, por ejemplo, cómo es que una huelga que estuvo encapsulada inicialmente en el Cusco dejó que creciera tanto. Y se dice incluso que inicialmente el problema fue que de parte del MEF le dijeron que no pueden darle ningún dinero para que solucione el problema en esos momentos. Le pusieron una camisa de fuerza. Y luego esa camisa de fuerza también dicen que le puso el ministro Basombrío cuando impidió que ella pueda reunirse con los dirigentes del maestro, los maestros manifestando pues finalmente de que eran Movadef Proseguir o Movadef Conare. Pero en realidad esta negociación ha sido una negociación bastante rara. Inicialmente se reúne con los dirigentes de los sindicatos de maestros, luego no se reúne, no quiere reunirse y al final nuevamente termina reuniéndose. O sea, una actuación, digamos, totalmente incoherente, ¿no es cierto? Estas son, digamos, las preguntas que buscan ser contestadas y aclaradas por la ministra Martens en la interpelación. No solamente eso. Y yo creo que hay que preguntarle a ella, por ejemplo, qué piensa hacer respecto a la evaluación de desempeño de los maestros, respecto a las rúbricas, que hay mucho cuestionamiento. Entonces yo creo que ella no solamente tiene que responder a estos momentos por el tema de la huelga en sí, el accionar totalmente desacertado, sino qué va a implementar en adelante para solucionar los problemas del magisterio. El tema de la educación finalmente en el... pero, a ver, ¿usted ha planteado alguna pregunta a título personal o para el pliego interpelatorio o lo ha hecho, digamos, la bancada en términos generales? Sí, eso lo ha hecho la bancada en términos generales y también otras bancadas. Ok, ayer el editorial del diario El Comercio justamente planteaba que algunas preguntas estarían más con el afán de responder, más que con el afán de aclarar algo, con el afán de criticar, de cuestionar, de poner contra la pared a la ministra, teniendo en cuenta que algunas preguntas ya habían sido contestadas o que finalmente no eran ciertas, como que por ejemplo el Perú no haya mejorado en evaluaciones internacionales como la PISA, como se demostró en la última evaluación del año pasado, que justamente generó este comentario de un representante de su bancada. ¿Hay algo de eso? Es decir, ¿en verdad hay un afán de aclarar preguntas o demostrar la incapacidad que para ustedes ha tenido la ministra Martens en la huelga? Yo creo que, por ejemplo, hay temas fundamentales. Ella nos tiene que explicar, el viceministro del Interior manifestó en su momento en un programa de televisión, sí, que desde el 13 de junio ella ya conocía, por ejemplo, el hecho de que había excarcelados por delitos de terrorismo que estaban en las aulas. ¿Qué acción ella ha tomado
digamos, ¿por qué no tomó acciones inmediatas y preguntarle hasta ahora, ¿ha tomado alguna acción? Correcto. ¿O esos maestros continúan todavía en las aulas? Eso es un hecho gravísimo, ¿no es cierto? Yo creo que obviamente hay que preguntar respecto a la incapacidad para solucionar los problemas iniciales de esta huelga, y también hay que preguntarle, obviamente, qué piensa hacer en los temas que los maestros han criticado, como digo, respecto básicamente a las evaluaciones. Ok, nuevamente le planteo la pregunta, ¿no le parece, digamos, un oportunismo, una mala leche de parte de los huelguistas, los profesores liderados por Pedro Castillo, una vez que han dicho que iban a parar, volver a hacer una huelga el día viernes, justo en el momento en que se le interpela? ¿No cree? Y no le voy a preguntar si es que por esto no voy a interpelar, porque finalmente no vamos a plantearnos en la posibilidad de que si le hacemos o no el juego, pero mi pregunta es por Pedro Castillo y su actuar. ¿A usted qué le parece? Yo creo que es un actuar totalmente desacertado. Que los maestros no entienden, los dirigentes, que ya se perdió clases por el fenómeno del Niño, se perdió clases prácticamente cerca de 60 días por la huelga y van a hacer huelga un día más. Yo creo que esto, en mi punto de vista, deslegitima a estos dirigentes que no están pensando en los niños. No tiene razón de ser ese paro bajo ningún punto de vista. No hay ninguna posibilidad, porque creo que lo deslizó Jorge del Castillo o en todo caso algunas voces lo han planteado, que incluso yo se lo pregunté a Edgar Tello cuando me sorprendió el anuncio que hacían justamente el día lunes sobre la huelga del día viernes, si es que iban o no participar si es que iban a ser invitados para que estén presentes en el Congreso de la República. ¿Fuerza Popular ha pensado en esa posibilidad o eso no existe? Que los maestros que van a parar... Que algunos podrían entrar al Congreso de la República para ser testigos de la interpelación a la ministra. Recuerda que cuando quisieron entrar a la Comisión de Educación, avalado por congresistas del Frente Amplio, yo me opuse tajantemente y se impidió que los maestros entren. No tienen por qué entrar, es una interpelación. ¿Hay conversaciones todavía entre Fuerza Popular y Pedro Castillo? ¿Hay algún grado de contacto, de relación, de diálogo? Ningún contacto desde el momento que tuvimos la segunda reunión con la representante de la bancada, después que terminó el diálogo con el Ministerio de Educación y con los congresistas que estuvieron de intermediarios. Correcto. ¿Sigue pensando usted que la ministra debe irse, debe dejar el ministerio? ¿Alguna vez lo pensó? Creo que la memoria no me falla. No solamente lo he pensado, lo he manifestado en varias oportunidades. ¿Y sigue con esa...? Obviamente que sí. La ministra, en realidad, una vez que terminó la huelga, y era lógico que no se vaya antes, porque era quitarle un poco de autoridad, pero luego de eso, y la forma catastrófica como se ha llevado todo este tema, la ministra debería renunciar. Pero bueno, veo difícil, pues acá creo que... Kuczynski respalda a la ministra Martes, el presidente criticó que maestros hayan convocado. Bueno, lo mismo que usted está haciendo también, ¿no? Criticando la convocación de los maestros a un paro el día de la interpelación, pero, digamos, el presidente Kuczynski la respalda, por lo tanto no va a aceptar la renuncia. La pregunta es, si ustedes sienten que la ministra no debería seguir, obviamente la renuncia no es la única posibilidad que ustedes evalúan. ¿Evaluarían censurar si es que finalmente ella no renuncia? Nosotros, y a lo que hablas del presidente, pero Pablo Kuczynski, es en realidad ilógico, como digo, el presidente no se da cuenta en realidad de lo que pasa en el país. Le preguntan, por ejemplo, respecto al premier, dice que está haciendo un gran trabajo. O sea, el país para él es un país de las maravillas, económicamente estamos bien, no hay problemas en el Ministerio del Interior, no hay problemas en educación, no hay problemas en salud. O sea, el presidente ya debe en realidad aterrizar de una vez por todas y darse cuenta de lo mal que está gobernando el país, paralizado económicamente. Y obviamente no me llama la atención que diga pues que la ministra también está haciendo un gran trabajo y que lo respalda. Correcto. Pero la pregunta es, si es que el presidente no se da cuenta, ¿ustedes le van a hacer saber finalmente qué ministros no caminan censurándolos? Y la pregunta va directamente por la ministra de Educación. Lo hacemos saber todos los días con las críticas. Con las críticas. Acá nosotros estamos en una etapa de interpelación, no estamos pensando en una censura. Hay que esperar
la etapa, que ella llegue, nos explique y luego de eso tomaremos la mejor decisión, siempre pensando en el país. Ok, yo realmente le quería hacer la pregunta, porque claro, el presidente ha caído notablemente, pero el Congreso de la República también. Algunos me dirán que la situación un poco del Congreso siempre ha sido baja, pero ¿no sienten que ese 19% de aprobación al Congreso, digamos, está ligado que hoy por hoy, con este contexto único, ¿no? En el sentido de que tienen 71 congresistas la fuerza, no se ha dado en mucho tiempo en el Congreso de la República, no sé si alguna vez, en ese contexto único, pues la gente empieza ya no solamente a ver ejecutivo, legislativo, sino empieza a entender a todos como una clase política única, ¿no? La clase política que finalmente tiene por un lado al gobierno, pero por otro lado a Fuerza Popular. ¿No sienten que de alguna manera se han enganchado, son parte, de, digamos, cara y sello de una misma moneda, que si al gobierno le empieza a ir tan mal y solamente Fuerza Popular se dedica a criticar y no a proponer, pues la caída va a ser para toda la clase política? Nosotros hay que entender que como Congreso tenemos funciones establecidas. Una de ellas es la fiscalización. Sí. Y a eso, por más que digan algunos medios de comunicación que nos va a arrastrar, nosotros no vamos a claudicar de nuestra función de... Nadie pide que claudique en la fiscalización. De fiscalización, los temas inherentes al Congreso. Recuerda, Cristian, que nosotros, y me hubiese gustado que ahí también los medios de comunicación lo digan, pues, con Luz Salgado tuvimos un 32% de aceptación del Congreso, histórico. Sí. Nunca se ha dado ese tema. Sí. Y recuerda que los... Sí, pero PPK igual empezó con esa aprobación. A lo que voy es que la gente empieza a mirar a la clase política. Ahí voy, ahí quiero llegar. Entonces, de ese 32% que fue histórico, recordemos los 5 años de Ollantumala. Estuvimos en 10% y un dígito. Sí. Tener 19% ahora, para mí, es, digamos, un porcentaje bastante elevado. Incluso si tú comparas con los países de Latinoamérica, estamos en un nivel bastante elevado. Ok, pero a ver, ustedes no solamente pretenden, a ver, si ustedes fuesen el Frente Independiente Moralizador, que digamos su nacimiento y actividad era criticar, ellos no pensaban ser gobierno. Ustedes se han quedado 2 veces en la puerta del horno, por lo tanto ustedes no aspiran únicamente a ser una fuerza opositora y fiscalizadora, ustedes aspiran a ser gobierno. La pregunta es, ¿usted siente, congresista, que le están demostrando al Perú que hubiesen sido una mucho mejor opción, o al menos solamente mejor opción que la del gobierno actual que ustedes perdieron frente a él? Totalmente, y el pueblo se lo entiende. ¿Así usted cree que lo entiende? Claro, y ¿cómo te demuestro que entiende? Con los mismos argumentos que tú manifiestas en porcentajes. Keiko Sofía, durante todo este tiempo, y pese al ataque incesante de los medios de comunicación, se mantiene 39-40%. ¿Es real o es ficticio? Es real. Yo creo que proponemos, claro que hay propuestas importantísimas, y no solamente propuestas importantísimas, hemos sacado leyes importantes para el país, o nos olvidamos en la reunión que tuvo Keiko Sofía Fujimori con el presidente, se habló de temas centrales, por ejemplo, lucha contra la corrupción, se habló de fortalecer la Contraloría, se habló de que la Procuraduría General de la República, ¿cómo nos responde el presidente? ¿Cómo nos responde el gobierno? Prácticamente despidiendo a las procuradoras, prácticamente en lugar de potenciarlos, finalmente tirando por los suelos el trabajo importante que estaba haciendo Julia Príncipe. ¿Por qué? No tengo ninguna duda, porque pidieron finalmente que se investigue al presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a la interoceánica, que obviamente ha tenido una participación. Usted, yo creo que, claro, me dice que no, pero sí sienten, ¿verdad? Y creo que Fuerza Popular ha parado también justamente esa pelota, en el sentido de que, claro, no hay que tampoco cuestionar mucho al gobierno, fiscalizar de una manera, digamos, agresiva, sino también empezar a proponer. Algo de eso ustedes han reconocido y se han dado cuenta. Está también la posibilidad de que Kenji, porque ya que me dice de la aprobación de Keiko Fujimori, Kenji tiene creo que 2 puntos menos únicamente que Keiko Fujimori, y Kenji no es candidato a nadie, que yo sepa. Y qué bien que también representa el fujimorismo, y que bien, pues en todo caso. Correcto, si entonces no es un tema de Fuerza Popular de candidatura, es un tema digamos, de satisfacción con Keiko, un grupo fuerte, pero finalmente con Kenji también. Eso se podría dividir. Si sumamos el 39% de Keiko más el 37% de Kenji, imagínate el porcentaje de aceptación que tiene el fujimorismo en el Perú, histórico, ¿no? Pero no alcanza para ganar elecciones. Bueno, y sumamos 39 más 37...
Si así fuese fácil, ¿no? Sumar y sumar, pero esa no es la realidad. Es que justamente solamente va a ir uno, salvo que se quieran partir en dos. Te hago, de acuerdo, tiene que ir uno obviamente. Pues se suma, pues. Si irían separados no se sumaría, se dividiría. Pero justamente usted lo que me está diciendo es que Kenji y Keiko, como si estuviesen en la misma línea, y usted hace 2 días no se cansa de criticar a Kenji Fujimori cada vez que sale con alguna cosa, digamos, alegre y jocosa, que lo que hace es justamente chacar a la lideresa Keiko Fujimori. No. Por lo tanto, cuando conviene, es un neófito, es un ignorante, es un niño inmaduro, y cuando conviene sí le suma Keiko. A ver, yo te respondo en tema de porcentaje, porque tú estás planteando en tema de porcentaje. No, es que usted me lo plantea como suma, yo más bien le diría que le resta a Keiko esa aprobación tan alta de Kenji. Yo no entiendo cómo puede restar si actualmente Keiko tiene 39, Kenji tiene 37. Si van juntos sumarán, pues, ¿no? Si van separados irán igual con 39 y 37. ¿Dónde está la resta? Y lo planteo en el mismo tema que tú lo planteas, ¿no? Pero es justamente al revés, porque usted sabe que la aprobación a Kenji viene justamente por un anti-Keiko. Pero bueno, finalmente ahí está el tema. La pregunta es que sí me parece que podrían finalmente, o lo están haciendo, cambiar un poco la única manera de criticar y fiscalizar, con también ser propositivos para demostrarle finalmente a esa población que finalmente ustedes recuerdan, usted tiene un voto duro, y ese voto duro está en el porcentaje que usted me dice de Keiko, pero usted sabe que ese voto duro ya van 2 veces que no ha alcanzado para ganar. El tema es cómo a esos indecisos, que no son ni antis ni fujimoristas, se les pueda convencer de cara al 2021. La pregunta es, con lo que han venido haciendo el año anterior, ¿sienten que tienen esa posibilidad de convencer a esos que no están anti-Fujimori ni son fujimoristas? Te demuestro que el trabajo, y con hechos reales, el trabajo que hemos venido realizando hace que abriguemos la esperanza que el 2021 vamos a ser gobierno. Y te lo demuestro por qué. Tú recuerdas, en 2001, ¿cuántos congresistas fuimos? 3. 2006, 13. 2011, 37. 2016, 73. O sea, ¿estamos haciendo un trabajo sostenido de crecimiento o no? Entonces, en esa medida, pensamos que en el 2021 vamos a tener mucho mayor porcentaje y para eso estamos trabajando. Más porcentaje de congresistas. O sea, esa es la meta, no ser gobierno, sino, digamos, dominar el Congreso. Y obviamente buscamos la presidencia de la República, esa es la meta. Y obviamente con el trabajo que venimos realizando, con este crecimiento, vamos a llegar a eso. Es inédito, congresista, que tenga 71 congresistas. Entonces, el Congreso es suyo. Finalmente, en esta ocasión, el tema es que lo que haga el Congreso, lo bueno y lo malo, será capitalizado por Fuerza Popular. Estamos completamente claros en eso. Ok, entonces, ese 19%, digamos, no es un tema como en el Congreso anterior, que puede decir, bueno, con 19, si en la época de Humala tenemos con 19 estamos bien, porque hoy el Congreso solamente se visualiza como de Fuerza Popular, con los pros y los contras que traiga. Por eso es importante estar en el 19%, a diferencia de un 9, un 10 que hemos estado los 5 años anteriores. El tema antitránsfuga, la ley antitránsfuga, congresista, 2 preguntas concretas. ¿Ustedes coinciden en que finalmente será el señor Óscar Ubiola que su voto se ratifique, o siente que Augusto Ferrero tendría que finalmente, digamos, incorporarse, volverse a ver la vista de la causa y finalmente ser él quien vota? ¿Cuál es un poco la posición de Fuerza Popular si es que hay una oficial? Te explico rapidito y claro. En primer lugar, quiero decirte que nosotros en Fuerza Popular, sea cualquiera sea el fallo, nosotros vamos a aceptar ese fallo como tiene que ser. En segundo lugar, desde la vista de la causa, todo es un proceso que termina el fallo cuando se publica, ¿correcto? Correcto. En la vista de la causa estuvo Ubiola. Votó. Pero a los 7 días tiene que haber una votación donde los votos singulares tienen que sustentarlo. ¿Por qué sustentan? Sustentan para que los que han votado puedan ratificar o rectificarse en su votación, ¿correcto? Entonces, si Ubiola ha votado en la primera, no va a estar en la sustentación para ratificarse ni rectificarse porque ya no es tribuno. Puede participar, ya no puede participar. No sabemos si es que hoy está sustentado. No sabemos si es que está sustentado. No, pues es que sí. El reglamento dice que a los 7 días se sustenta. Todavía no ha sustentado. Como no se ha sustentado... ¿A los 7 días de qué? Del momento de la vista de la causa. La vista de la causa ha sido hace mucho más. No, pues de ahí ha habido la votación. O sea, todavía no ha habido la sustentación. Eso va a ser todavía, creo que este viernes me parece que va a ser. Entonces, si él no ha estado, digamos, en la sustentación, no tiene ninguna posibilidad de poder ratificar o rectificarse
en su votación. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ok. Ok. Entonces, él está descartado porque ya no es tribuna. ¿Está descartado de qué, perdón? Está descartado de rectificarse o ratificarse en la votación que tiene que hacerse para que tenga validez y termine este acto. Ergo. ¿Correcto? Por ende, sí. En la siguiente figura, si es que Ferrero, él puede rectificarse o ratificarse de una votación que él no ha sido partícipe, que se va a rectificar o ratificar si no ha votado. Okay. Entonces, por tanto, ninguno puede participar. Por lo tanto, en la vista de la causa, había un quiebre en la vista de la causa y tiene que regresar nuevamente a la vista de la causa para que ya los 7 magistrados en fusiones puedan llevar todo el proceso de un comienzo hasta el final. Esa es la posición de Héctor Becerril o de Fuerza Popular. No, porque ni siquiera eso ha planteado el doctor Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga ha pedido la nulidad en base justamente al tema de la filtración y a raíz justamente de eso, de que sea el nuevo magistrado Augusto Ferrero quien pueda ver la causa. No, ahí, discúlpame. También esta posibilidad que te planteo, también le hemos planteado, me imagino que si lo han presentado hoy día o lo van a presentar, es sustentado por Aníbal Quiroga. También este tema que te digo, que el quiebre la vista de la causa, porque es clarísimo. O sea, Urbiola es tribuno ahorita. Ya no es cierto. Entonces, ¿cómo se va a rectificar o ratificar si no va a estar en la sustentación? Y en el caso de Ferrero, no ha votado, por lo tanto, ¿qué se va a rectificar o ratificar? Así claro, así de simple. O sea, ustedes finalmente, si ese voto, si esa decisión, si ese fallo no lleva la firma del magistrado Ferrero, ¿ustedes no lo van a reconocer? Un ratito. Como en toda institución, nosotros estamos viendo un proceso que está en una etapa deliberativa que no termina. Cuando el fallo se dé, no nos adelantamos, son posibilidades. Sí, claro. Recién cuando el fallo se dé... El punto es que Óscar Urbiola ha dicho una cosa en un programa dominical... Se ha equivocado. Así es. Así es. Qué bueno. Así es. Bueno. Y no lo digo yo. Respeto, claro. ¿Quién lo dice? Lo dicen Aníbal Quiroga. Porque Víctor García Toma y Joseph Campos, dos constitucionales, han dicho justamente lo contrario que usted plantea. Correcto, obviamente define una posición. Aníbal Quiroga no solamente lo ha dicho, lo está planteando por escrito. Ahora, le digo, una vez que sale el fallo, hay que esperar y ver qué decisión tomamos. Hay decisiones. Okay. La nulidad que pidió inicialmente... Sí. Es que esa nulidad se va a ver antes de que el fallo se haga público. Este tema, y también está lo otro que se plantea, de repente ver de qué manera se hace otra ley, porque eso es lo que ha planteado Miguel Ángel Torres. Adecuándonos a la sentencia del fallo. Hay varias posibilidades. Solamente una última pregunta respecto a ese tema. ¿No convendría, si es que finalmente se confirma el fallo que declara inconstitucional esa ley antitráfuga, esperar y ponerla ya dentro de esa reforma política electoral que nos han prometido Fuerza Popular que la van a sacar más temprano que tarde, ¿verdad? ¿No tendría sentido esperar a eso o es la necesidad, digamos, imperativa de tener algo por delante para que finalmente no se nos vayan a ir algunos congresistas? Que no aplica solamente a usted, sí. Podría aplicar claramente a Fuerza Popular, a Peruanos por el Cambio. No, aplica a los demás, a nosotros no aplica. Nosotros no estamos unidos en base a una ley, a una norma. Estamos unidos por la convicción de los 71 congresistas, que estamos clarísimos en que estamos en Fuerza Popular y porque estamos ahí. Yo he escuchado, por ejemplo, dicen, ¿no? 21, 22 congresistas se van. ¿Cuál es el argumento? Dicen, porque cuando... Porque firmaron la carta de Kenji. Así es. Correcto. Yo te demuestro que esa visión es sesgada. ¿Y por qué no dicen, y por qué no analizan, por ejemplo, que cuando se votó para la sanción a Kenji, ninguno de los 20 y ninguno de los congresistas votaron en contra de la sanción? Y te demuestro otra vez más. Cuando los 71 congresistas, todos los congresistas, firmamos un documento que hicimos llegar al TC, avalando esta ley contra el transfugismo, eso no sirve, esa unidad no sirve. Sirve simplemente las 20 firmas que se dieron avalando a Kenji. ¿Cómo me gustaría? Hay que ser objetivos, mi querido Cristian. Entonces usted me da la razón entonces. En todo caso habría que esperar la reforma político-electoral para cambiar la ley si es que los une finalmente, no digamos, de manera muy fuerte el tema de una idea, una ideología. Yo creo que acá el TSEC se equivoca. ¿Por qué? Mira, inicialmente cuando se vio el tema de la valla electoral, ¿en qué sentido falló el TC? Falló diciendo de que la valla tiene que subirse para que los partidos sean fortalecidos. Y sin embargo ahora
piensa y actúa diferente. Entonces, cuando vemos que pasa eso, tenemos que hacer uso de los argumentos legales que tenemos a la mano. No se equivocaron al haberse adelantado, porque no había esperado la reforma política. Si esto viene de la mano con fortalecer a los partidos políticos, no en el Congreso, sino desde el origen, desde el partido político. Hay muchas reformas que hacer y las estamos haciendo. Y obviamente... ¿Pero esta era prioritaria? Estamos trabajando en ese tema. Esto no se ha ido pensando, digamos, como lo quieren hacer ver en Fuerza Popular. Ha sido pensando en que los partidos políticos son la base de la democracia. Sin partidos políticos sólidos no hay democracia, así de claro. Y por eso es eso. Pero hasta ahora no han hecho nada para fortalecer los partidos políticos, salvo esta ley para que no se les vayan los congresistas. Eso está en veremos. Estamos trabajando en la ley de reforma electoral y tú ves cuánto se ha avanzado. Correcto. El éxito anula la crítica, como dice mi padre. Queremos finalmente a ver esa ley político-electoral, y si dentro de eso está el tema del antitránsfuga bien definido y todo, enhorabuena. Héctor Becerril, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.